Entonces, vuelvo y reitero, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el temario que hemos estado desarrollando. Ya estamos llegando o estamos en la recta final de esta materia y yo sé que para todos, incluyéndome, ha sido de bendición y de edificación para nuestras vidas. Amén. Entonces, la idea de hoy es poder aprovechar el tiempo al máximo y bueno, y poder recibir la instrucción que tenemos para el día de hoy. Amén. Entonces voy a compartir pantalla en este preciso instante y me van a estar confirmando, por favor, si ya están viendo la pantalla. Amén, hermano Marcos. Amén, hermano. No puedo ver. Listo. Señor lo bendiga, hermano. Dios los bendiga a todos los que están llegando. Dios los bendiga. Amén, pastor, Dios le bendiga. Oh, Perfecto. Amén. Listo. Entonces vamos a continuar con lo que, en lo que quedamos en la clase pasada. Quedamos en el tema de la batalla de Gog y Magog. Ahí fue donde quedamos y vamos a retomar esta parte a partir de este tema y ahí vamos avanzando a lo que tenemos para el día de hoy, que son los ¿qué? Los sellos. Amén. Entonces, vamos me permiten acá un instante y vamos a avanzar en este tema. Amén. Entonces, la clase pasada veíamos que en la parte escatológica tenemos tres grandes guerras, ¿sí? Que son las de Gog y la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, la guerra de Armagedón en Apocalipsis 14 y 19, y la guerra también con el mismo nombre de Gog y Magog, pero que está desarrollada en Apocalipsis 20 y que se plasma a final del milenio, del gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra. Entonces son tres guerras diferentes que la Biblia nos describe, comenzando desde el libro de Ezequiel. Decíamos que con respecto a la batalla de Gog y Magog, ¿sí? El tiempo pues es durante la gran tribulación, ¿sí? La de Armagedón al final de la gran tribulación de la semana 70 de Daniel. Pienso que este es el último evento que cierra esta gran batalla, que cierra la semana 70 de Daniel, ¿sí? Que nos habla de la segunda venida de Cristo, y la batalla de Gog y Magog, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, que el tiempo es al final del milenio, y ella es cuando, recordemos, bueno, cuando entremos al tema del milenio, va a ser encarcelado durante 1000 años, va a salir y ahí va a dar un ejército que va a ir en oposición al gobierno, capítulo 20, ¿sí? Empezábamos a hablar acerca de esta batalla, que sí, que nos habla de que es no se oye bien. que va a realizar. ¿No me están escuchando bien? Perdón. No se oye bien. No, señora, hay mucha interferencia. No se oye bien. Se fue la voz. Se fue la voz.
Bien, me confirma nuevamente si ya me están escuchando mejor. Ya, ahora Ya, sí, ya. ya, Muy pastor, bien. porque no se le escuchaba. Ahora sí, pastor, ya se escucha. Ahora Listo. sí, profe. Perfecto, excelente. Me disculpan, pero pues algunas dificultades, pero bueno, yo creo que ya con esto mejoró. Lo único es que no me van a poder ver. Bien, listo. Estábamos aquí hablando acerca de la batalla de Gog y Magog, ¿sí? Esto que nos habla el libro de Ezequiel y que se plasma o se desarrolla durante la guerra o durante la semana 70 de Daniel, en la gran tribulación, se va a efectuar esta guerra por los nombres que nos describe Ezequiel. Esos nombres están apuntando al personaje del norte o a la nación del norte, porque nos dice que es una nación que viene del norte y está apuntando a que es la Rusia que actualmente está vigente, juntamente con algunos países árabes, van a hacer guerra a la nación de Israel, ¿sí? Y a través de unos eventos milagrosos, sobrenaturales, Dios va a librar a la nación de Israel de esta, ¿cómo se llama? De esta invasión o de este asedio más bien que va a recibir por parte de las naciones lideradas por este reino del norte, ¿sí? Entonces, esto fue lo que nosotros desarrollamos hasta aquí con respecto a la batalla de Gog y Magog, ¿sí? Que esta batalla puede ser que esté sucediendo a mitad de la gran tribulación o antes de que llegue la mitad de la gran tribulación, ¿sí? Antes de que llegue esos 3 años y medio. Y se puede decir que esta batalla de Gog y Magog son naciones que también se van a sublevar contra el reino del anticristo, ¿sí? O que no se quieren someter a este reinado, pero que también quieren tener posesión del Medio Oriente, ¿correcto? Pero, vuelvo y reitero, de una manera sobrenatural, pues Dios va a librar a la nación de Israel de este asedio, ¿correcto? Entonces, bueno, hablábamos acerca de los países que estaban rodeando a la nación de Israel. Todos los países que rodean a este pueblo son enemigos, absolutamente enemigos acérrimos de la nación de Israel, ¿sí? Siria, Irak, Egipto, Libia, en fin, todos los países árabes, Irán, que es uno de los más acérrimos enemigos de Israel. Pero bueno, vemos que pues en medio de esa semana o en medio de la gran tribulación, pues Dios aunque la nación de Israel va a estar en juicio o pasada por una gran prueba para que ellos puedan reaccionar y entender que el Mesías no es el anticristo, sino que el Mesías es el que hace 2000 años atrás murió en la cruz. Pero es un momento de prueba difícil que va a enfrentar la nación de Israel. Pero bueno, en medio de esa prueba, Dios va a defender a su pueblo. Entonces, veíamos también algunos ejemplos pues, actuales que tienen que ver con la coalición que ya se está formando actualmente de estos países y que pues a futuro va a concretarse en medio de esta batalla que se conoce como la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Aquí hay un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo está en el libro de Apocalipsis del reverendo Luis M. Ortiz. Él hace la comparación y hace las diferencias en esas tres guerras, las de Gog y Magog, Armagedón y el Gog y Magog de Apocalipsis 20. Pero pues en medida que nosotros vamos a ir avanzando, pues vamos a hablar de lo que está a futuro, escatológicamente, que es la batalla de Armagedón y la guerra de Gog y Magog, que está en el reino milenial, al final del reino milenial, ¿correcto? Entonces, bueno, aparte de esto, yo les compartí también las presentaciones, la presentación que hasta el momento he desarrollado y he compartido con ustedes, la he publicado en Classroom. No sé si alguno de ustedes ya
algunos me han dicho que ya la han descargado, pero si ustedes pueden tener esta información que yo cada clase les estoy compartiendo, pues entren a Classroom y ahí está publicado este material para que ustedes puedan consultarlo y sea de complemento si en algún momento no han tomado apuntes, ¿correcto? No sé si ya algunos han descargado esta presentación. En todo caso, ahí les queda, ¿sí? Amén. Amén, correcto. Entonces, ahí les queda ese material para que ustedes lo puedan, pues lo reitero, consultar, y en la medida que vayamos a ir avanzando en las clases y ya cuando finalicemos, pues voy a volver a montar esta presentación ya con el material completo. Bien, entonces la batalla de Gog y Magog está secuenciada en la primera sección o los primeros 3 años o cuando está llegando ya la mitad de la gran tribulación. Y tengamos presente que pues como al principio de la gran tribulación pues hay una paz ficticia, ¿sí? Y de esa manera el anticristo, digamos, se va a ganar el favor del pueblo de Israel y de las demás naciones, trayendo la paz tan anhelada que todo el mundo está esperando, y que ya pues en la medida que se va avanzando este proyecto del anticristo, cuando llegue ya a la mitad de esta semana 70, después de los 3 años y medio, es que él se manifiesta como el anticristo. Entonces quiero comentar algunas partes importantes con respecto a la gran tribulación, al evento de la gran tribulación que se desata o comienza cuando la iglesia es trasladada al cielo, pero que realmente inicia aquí en la tierra cuando empieza a manifestarse el anticristo con este pacto de paz para todo el mundo. Entonces, el Apocalipsis es un libro que revela la consumación del plan de Dios, ¿sí? Desde que el Dios crea al hombre, ¿sí? Y en el propósito perfecto de Dios en medio de la revelación de la redención, el libro de Apocalipsis es esa condensación final del propósito de Dios con toda la humanidad para poder continuar con un proyecto a futuro que tiene con el hombre. Según el mismo Señor, en Mateo 24 nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y nos habla precisamente de esos acontecimientos finales. Cuando uno lee Mateo 24, está leyendo los acontecimientos que van a desarrollarse durante la semana 70 de Daniel o durante el tiempo de la gran tribulación. El cumplimiento de la semana 70 de Daniel guarda relación especial con la nación de Israel, como en otras clases hablábamos acerca de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Cuando Dios se la da, esta profecía está relacionada con el pueblo de Israel, con la nación de Israel y con el templo del pueblo, de la nación de Israel. Entonces tiene relación directa esta profecía con el pueblo de Israel. Entonces, la gran tribulación es un tiempo de trato directo de Dios con la nación de Israel. Durante esos 7 años de tribulación, la nación de Israel sufrirá pues, las persecuciones del anticristo, y como hemos visto durante toda la historia, el anticristo o Satanás quiere borrar de la faz de la tierra al pueblo hebreo, a los israelitas, y llegamos a una conclusión en medio de la pregunta del debate que les hice la pregunta sobre la clase pasada: ¿por qué él quiere exterminar o acabar con toda la nación de Israel? Porque esto impediría que el propósito de Cristo en la segunda venida de venir a reinar sobre la nación de Israel. Porque si no hay nación de Israel, ¿sobre qué pueblo va a gobernar para cumplir los pactos que habían, el pacto davídico, ¿verdad? El pacto palestino de tierra, pacto davídico de un rey? Y si no hay una nación de Israel, pues ahí se truncaría ese plan de Dios en su segunda venida. Por eso Satanás está por medio del anticristo y en medio de esta gran tiempo de tribulación, de los 7 años de gran tribulación, su objetivo principal es acabar con la nación de Israel, ¿verdad? Y por eso Jeremías habla acerca de este tiempo de gran tribulación como cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a el tiempo de angustia para Jacob, hablando de la nación de Israel, pero de ella será librado.
¿sí? Esa es, pues, digamos, la esperanza que se tiene con respecto a la nación de Israel, que en medio de esa prueba Dios los va a librar. Ahora, perfecto. La gran tribulación, por tanto, no guarda relación con la iglesia. Tengamos presente eso. La iglesia será librada de la ira venidera mediante la resurrección, transformación y traslado a la casa del Padre antes que llegue el día de la hora. Y eso ya pues lo hemos desarrollado, ¿sí? Que la iglesia, antes que se empiece la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, va a ser trasladada al cielo. Y ahí sí se inicia aquí en la tierra todos los juicios que Dios va a permitir que se desarrollen en este mundo. Solo el Cordero es digno de ejecutar el juicio de Dios, porque con su sacrificio perfecto ha satisfecho todas las demandas de la justicia y la santidad de Dios. Miren que cuando vamos a hablar acerca de los sellos, el libro que tiene los sellos, el único que fue digno de abrir esos sellos fue Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lugar, en ninguna otra parte hubo otra persona digna de abrir los sellos, sino Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de su sacrificio y resurrección tiene la autoridad y la potestad para desatar esos juicios aquí en este mundo. Precisamente esto quiero mostrar una explicación sobre la ley de la redención. ¿Por qué Cristo tiene ahora? Él va a reclamar esta tierra, ¿sí? Entonces, quiero que miremos esta parte, ¿sí? Qué pena los que tengan los micrófonos abiertos, les pido el favor, si son tan amables de verificar que los silenciados. Bien, perfecto. Listo. Entonces, hablando sobre el rollo, ¿qué es el libro de los 7 que está sellado? ¿Qué contiene? ¿Por qué está cerrado y sellado? ¿Por qué hay que abrirlo y desatar sus sellos? ¿Quién es digno, competente y autorizado para abrir el libro? ¿Qué sucede cuando se abren esos sellos? ¿Por qué Jesús fue el único que tiene autoridad para tomar de la mano derecha de Dios ese libro? ¿Sí? ¿De dónde el Señor adquirió esa potestad y esa autoridad para poder tomar ese libro y desatar esos sellos? Entonces, vamos a encontrar esta respuesta en la ley de la redención. Y es que en el Antiguo Testamento había una ley de la redención, que también se conoce como el pariente cercano o el pariente redentor. ¿Qué sucedía? ¿En qué eventos esta ley de redención cobraba vida? En el caso de una viuda, cuando moría su esposo y no tenían hijos, ¿sí? Entonces el pariente más cercano, o sea, el hermano que seguía en la línea, el hermano del que murió, ¿sí? Hacía redención, ¿sí? Sobre la descendencia y se casaba con la viuda para poder que esa persona que murió pudiera tener descendencia, ¿sí? Y de esa manera redimía a la viuda y el nombre de la persona que murió, ¿sí? Eso con respecto a las viudas, y eso lo vemos en Noemí, ¿sí? Y en Boaz con Ruth, ¿sí? Que en cierto sentido Boaz redimió a Ruth porque había perdido a su esposo, ¿sí? Y el hermano que seguía en jerarquía no quiso entrar a efectuar esa redención, ¿sí? Del pariente más cercano. Entonces vos que seguía en la línea, él dijo, yo sí voy a hacerlo, ¿sí? Esto con respecto a las viudas, pero también cuando hablamos de deudas, cuando habían deudas y una persona tenía una deuda grande, entonces la única manera de poderla pagar y saldar esa deuda era a través del servicio o del trabajo, o sea, se convertía en esclavo de la persona a la cual le tenía la deuda, y hasta que no pagaba esa deuda, no dejaba de ser esclavo de la persona a la cual le debía. Entonces ahí nuevamente cobra vida el pariente más cercano o el pariente redentor. Él podía redimir esa deuda. O
O sea, él podía llegar y pagar todo lo que él debía y él ya era librado de esa esclavitud, librado de esa deuda y podía seguir su vida normal. Pero no solamente era esa deuda en el sentido en que era esclavo, también era con respecto a tierra. En un momento determinado, alguien por la deuda perdía la tierra, ¿sí? Y ahora le pertenecía pues a la persona que estaba en deuda. Entonces, ahí nuevamente el pariente más cercano pagaba la deuda y él nuevamente recibía su tierra, la recuperaba, ¿sí? Entonces, la ley de la redención nos habla cuando por alguna situación hay una pérdida, aparece ese pariente cercano, aparece ese pariente redentor y redimía. Ahora, ¿qué relación tiene con nosotros es esta ley de la redención? Recordemos a Adán. Cuando Adán pecó, él perdió, ¿sí? Adquirió una deuda, si podemos decirlo de esa manera. Adquirió una deuda con Satanás. ¿Qué perdió Adán cuando pecó? Perdió su espíritu, ¿sí? Su espíritu, porque ahora está muerto, en el sentido, dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? El espíritu está muerto, perdió su espíritu, perdió su alma se corrompió. Su cuerpo lo perdió porque ahora se enferma y también muere. Y la tierra, cuando en Génesis encontramos en la creación, Dios le da a Adán el señorío de toda la creación. Pero cuando peca, ¿sí? Ahora perdió el señorío de la creación, perdió la tierra. Y ahora en el Nuevo Testamento nos dice que el príncipe de este siglo es Satanás, porque a raíz de que Adán pecó, perdió también el señorío sobre la tierra. Pero aquí vemos que hay una deuda, que hay una pérdida. Entonces aparece ahora sí, el sentido del pariente cercano, de la ley de la redención, de nuestro hermano mayor. O sea, aparece el postrer Adán, o sea, Cristo aparece como nuestro pariente cercano, ¿sí? Que nos quiere redimir. El pariente cercano, nuestro redentor, ¿sí? Y él pagó esa deuda que teníamos nosotros. ¿En dónde la pagó? La pagó en la muerte, en la cruz del Calvario. Él saldó esa deuda que nosotros teníamos a raíz del pecado. ¿Cuál era esa deuda? La paga del pecado es muerte. Esa era la deuda, la muerte. Pero Cristo la saldó en la cruz cuando Él murió. Pagó ya la deuda, ¿sí? Entonces, ahora nosotros recuperamos. ¿Qué recuperamos? Recuperamos nuestro espíritu. O sea, ya nuestra vida espiritual cobró vida. Por eso nos habla de lo que Cristo le dice a Nicodemo. Hay un nuevo nacimiento, recobramos vida espiritual. Nuestra alma, una nueva criatura, estaba corrompida en pecados. Ahora somos hechos nueva criatura. ¿Qué pasó ahora con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, la palabra nos dice que por sus heridas fuimos sanados. Ahora, Cristo no se quedó en la tumba. Él al tercer día resucitó, ¿sí? Entonces también nuestros cuerpos van a ser resucitados. Y lo último que Adán había, mire que todo lo empezamos a recuperar por medio de nuestro pariente redentor o por medio de nuestro hermano mayor, Cristo, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué falta? La tierra. La tierra, dice la misma Romanos 8:21, que la misma tierra está clamando por redención, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay dos cosas que todavía en la redención faltan efectuarse, que es la resurrección del cuerpo. En el rapto de la iglesia, recordemos, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Ahí ya completa esa redención del cuerpo. Pero en la segunda venida de Cristo viene a tomar posesión de la tierra. Por eso el gobierno milenial de Cristo. No, Él viene a tomar posesión de lo que le pertenece, ¿sí? Y Satanás, lógico, no quiere soltar esto. Pero ahí viene ya el tiempo donde por autoridad el Señor viene a reclamar esta tierra, ¿sí? Y ese libro sellado es como, ¿cómo se le llama eso? La propiedad, lo que se le entrega cuando alguien compra un terreno o una casa, esa carta de
o ese documento de propiedad, ese es el libro sellado. Ese es el documento de propiedad que le dice que la tierra le pertenece a Cristo. Entonces, en la segunda venida viene a ser el dueño y señor de este mundo. Entonces, ahí encontramos el sentido del pariente redentor, ¿sí? Que nos hizo recuperar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Posteriormente vamos a ser resucitados o transformados y la tierra nuevamente va a recibir el señorío del gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra. Esto es este concepto y verlo de esta manera es una bendición poder entender ese pariente cercano, ese pariente que es Cristo y que por medio de su muerte nosotros hemos recuperado lo que por el pecado perdimos en un momento como una deuda que teníamos. Amén. No sé si hasta este momento tengan alguna duda, alguna inquietud de lo que he comentado hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro hasta el momento? Amén, hermano. Pastor Marco, disculpe, lo que pasa es que yo, pues la guerra de God y Magog, siempre la entendía era como para el final, ¿no? Para el final después del milenio. Pero Sí, no pues, la había visto en así como la está mostrando, no lo que la había sucede. visto. Sí, correcto, hermana Isabel. Lo que sucede es que hay dos batallas. Una, la de God y Magog, que está en Apocalipsis 20, que es al final del gobierno milenial, ¿sí? Y la otra, God y Magog, que está en Ezequiel 38 y 39, que se va a desarrollar ya en la gran tribulación. Entonces, son dos guerras totalmente diferentes, ¿sí? La que está en Ezequiel 38 y 39 de God y Magog se lleva a cabo durante la gran tribulación, y la de God y Magog de Apocalipsis 20 se va a llevar a cabo al final del milenio, teniendo presente que Apocalipsis 20 nos habla de la segunda y nos habla, perdón, del milenio, del gobierno milenial de Cristo, ¿sí? Y por ende, si nos está hablando de ese evento, tenemos presente que esa batalla se va a desarrollar es al final del milenio. Y hay muchas diferencias, ¿sí? Con respecto a estas dos batallas, ¿sí? En las de God y Magog de Ezequiel 38, que suceden en la gran tribulación, nos dicen que va a venir del norte, ¿sí? Ese asedio. Pero de la de Apocalipsis nos dice que Satanás de todos los 4 rincones del mundo va a formar un ejército que va a hacer guerra a Cristo como tal, como al Rey de Reyes, ¿sí? Entonces encontramos varias diferencias y Apocalipsis 20 nos habla es al final del milenio que va a suceder este evento. La segunda, ¿no? La de God y Magog. Bien, no sé si alguien más quiera o tenga alguna otra inquietud hasta el momento. Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando. Esto me parecía importante que lo tuviéramos presente porque Cristo fue el único que fue digno de desatar o tomar ese libro y desatar esos sellos. Esto viene desde la ley de la redención del pariente cercano, o sea, Él tiene la autoridad porque tomó nuestro lugar y pues ahora lo que Él falta por reclamar es la tierra y eso es lo que va a venir en su segunda venida, a reclamar este mundo. Bien. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Miren cómo Juan, en la revelación que Dios le da y tiene en el cielo, dice que lo ve como un cordero inmolado. El anciano describió
al que era digno como el león de la tribu de Judá. Sí, eso lo vemos ahí, dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. O sea, miren la perspectiva del anciano. Lo ve como un león, como la raíz de David, ¿sí? Que está representando a Cristo como tal. Pero Juan lo ve como el cordero inmolado, ¿sí? Al principio de la dispensación de la expresión o que el hecho de que Juan lo esté viendo como el cordero inmolado demuestra ¿cómo se llama? El impacto que tuvo Juan en el momento que estuvo en la cruz. Recordemos que el único que estuvo de los discípulos que estuvo en el momento de la crucifixión fue precisamente Juan, ¿sí? Los demás habían huido y el único que estuvo ahí presente fue Juan. Y el impacto grande que tuvo de ver directamente la cara a Cristo allí crucificado y poder en cierto sentido entender el sacrificio grande que Jesús estaba haciendo en ese momento, y cuando tiene la revelación en el cielo lo sigue viendo como el cordero inmolado, porque para él la obra más grande de Jesús fue esa en la cruz del Calvario. Y pienso que toda la iglesia durante todo el tiempo de la eternidad va a reconocer a Cristo como el Rey de Reyes, como el Señor, pero como aquel que dio su vida por nosotros. Nadie jamás por la eternidad va a olvidar este evento de la cruz. Es más, Cristo en sus manos por la eternidad va a seguir llevando las señales de las puntillas en sus manos y en sus pies. Sí, estas que horadaron sus manos por toda la eternidad va a tener esa señal, y esa señal en sus manos va a hacer testimonio por la eternidad del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, miren la expresión, ¿cómo vio Juan a Cristo, al Cordero Inmolado? Dice que lo vio en pie, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio del anciano estaba en pie un Cordero como inmolado. A principio de la dispensación de la gracia, Esteban vio a Jesús sentado a la diestra del Padre, cuando lo estaban apedreando. Y él lo ve en la visión en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y lo vemos ahí en su ministerio de abogado e intercesor. En este momento, Cristo está sentado a la diestra del Padre, siendo que un abogado, un intercesor por todos nosotros. Pero al final de la dispensación, Juan no lo ve sentado. ¿Cómo lo ve ahora? Lo ve en pie. ¿Por qué está en pie? Porque ahora va a ejecutar juicio como juez sobre esta tierra. Y esto es importante poder entender, que es Jesús el que va a efectuar ese juicio, o va a desatar esos juicios como juez que tiene todo derecho y toda autoridad de desatar esos juicios sobre este mundo. Entonces, ahora sí entramos al capítulo 6 de Apocalipsis con respecto a los 7 sellos abiertos. El capítulo 6 de Apocalipsis es como un bosquejo de los acontecimientos de la gran tribulación, igual que en Mateo 24. La semana número 70 de la profecía de Daniel. En este capítulo son abiertos 6 de los 7 sellos. Cuando leemos Apocalipsis 6, de los 7 sellos, 6 son abiertos del libro que Jesús tomó de las manos de Dios. Debe observarse que el séptimo sello se expande en las 7 trompetas, y que la séptima trompeta se expande en las 7 copas. Están anidadas el séptimo sello con las trompetas y la séptima trompeta con las copas. Los sellos, las trompetas y las copas son 3 series del juicio divino que va a ser derramado sobre la humanidad. La mano del Padre nos entregó al Cordero de Dios para que nos redimiera. Y ahora la mano del Padre entrega a la mano traspasada del Cordero inmolado el libro sellado para que ejecute la redención de toda la creación.
Con el levantamiento de la iglesia se cierra de la dispensación de la gracia. Estamos en este tiempo en la dispensación de la gracia. Cuando la iglesia sea levantada, se cierra esa dispensación y con la apertura del primer sello se inicia la semana número 70 de Daniel. Entonces, cuando el Cordero inmolado desate el primer sello, pues ahí se inicia la semana 70 de Daniel. Entonces, lo que les estaba comentando, los sellos, las trompetas y las copas, ¿sí? El séptimo sello desata las 7 trompetas y la séptima trompeta desata las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vemos ahí que están relacionadas el séptimo sello con las trompetas y el séptima trompeta con las copas de la ira de Dios. Entonces, más adelante pues vamos a estar detallando cada uno de los sellos, cada una de las trompetas y cada una de las copas, pues de una manera superficial, porque realmente no podemos profundizar mucho, porque pues demoraríamos mucho en este estudio, ¿sí? Pero sí lo esencial y lo relevante. Entonces, bueno, ahí están las 3 series de los juicios. Tenemos los sellos, tenemos las trompetas y tenemos las copas, ¿sí? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El séptimo sello da entrada a las 7 trompetas y la séptima trompeta da inicio a las 7 copas de la ira de Dios. ¿Correcto? Hasta ahora. Bien. Entonces, ahora sí, vamos ya a iniciar. Recordemos que, listo, Cristo toma, el Cordero inmolado, toma el libro, que era el único digno, y empieza a desatar los sellos. Entonces, miremos, ahora sí, el primer sello que él empieza a desatar. El primer sello, ¿sí? Lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y dice lo siguiente: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello. Y así lo describe Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. La identificación de dicho jinete con el Cristo adolece de serias deficiencias. O sea, algunos tratan de representar este caballo blanco y el que lo montaba con Cristo, pero esto genera muchas contradicciones y deficiencias en esa interpretación y lleva a la conclusión de que no puede representar a Cristo o al Mesías, ese caballo blanco y el jinete que lo montaba. La única similitud que tienen es el jinete, el caballo blanco, o sea, Apocalipsis 6.2, con el caballo blanco de Apocalipsis 19, que nos habla de la segunda venida, que Cristo viene cabalgando sobre un caballo blanco, ¿correcto? Pero bueno, reitero, no es el Mesías. Sería muy extraño que el Cordero que rompe el sello fuese al mismo tiempo el jinete revelado con apertura de dicho sello. O sea, no tiene relación. Por eso vemos a Cristo desatando el sello y al momento de desatar ese sello, viene de esta manera simbólica. Bueno, en este primer sello no podemos hablarlo de una manera simbólica, sino el caballo blanco y el que lo montaba, sí, por simple conclusión no puede ser el mismo Cristo. Debe observarse además que el jinete de Apocalipsis 6.2 obedece a la orden dada por uno de los 4 seres vivientes, ¿sí? Sería totalmente improcedente que el Cristo glorificado y soberano sobre toda la creación recibiese órdenes, ¿sí? Pero este jinete y el que lo montaba recibe las órdenes para ejecutar juicio, ¿sí? Entonces, con esto sabemos que no hace referencia a Cristo. También debe notarse que el personaje de Apocalipsis 6.2 le fue dada una corona de victoria, mientras que Cristo posee muchas coronas o diademas propias de su dignidad como Rey de Reyes y Señor de Señores. A todo lo dicho hay que añadir el hecho de que Apocalipsis 6.2 no es el tiempo correcto para que el Mesías victorioso cabalgue al frente de sus huestes. ¿Por qué? Porque está iniciando la gran tribulación, ¿sí? Y cuando Cristo venga y lo muestra en su segunda venida en un caballo blanco, es al final de la gran tribulación. Por eso no tiene ninguna relación
con Cristo este sello o este jinete del primer sello, ¿sí? Tengámoslo presente, Él va a venir, pero al final, en un caballo blanco, al final de la semana 70, en su segunda venida, al final de la gran tribulación, ¿correcto? Entonces, vamos ya a encontrar quién es este personaje. Este jinete del capítulo 6 dice que tenía un arco, pero hay algo peculiar, pero sin flechas. ¿Sí? Ese arco no tenía flechas. En la Biblia el arco más bien está conectado con los malos. Bueno, y en Apocalipsis Cristo aparece como teniendo una espada. Ahí encontramos también unas diferencias. A Cristo se lo vemos con una espada, pero este jinete del caballo blanco lo vemos con un arco, pero sin flechas. Le fue dada una corona, no es rey, sino que fue hecho rey, ¿sí? La Biblia enseña que el diablo le dará una corona al anticristo en Daniel 8:24 y en Apocalipsis 13, 2 y 4 le va a dar la autoridad para que él gobierne. La corona del jinete del 6:2 de Apocalipsis es una corona corriente. Con relación a Cristo, la corona dice en 19:11 que había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas. Volvemos a ratificar que no es el mismo Cristo. Con relación a que salió venciendo, particularmente la profecía de Daniel claramente enseña que al principio de su periodo el anticristo tendrá éxito y que conquistará. Pero ¿de qué manera va a conquistar? De una manera pacificadora. Por eso vemos que el arco no tiene flechas, o sea que él va a alcanzar la paz, pero no por medio de la guerra. Por eso se nos habla de un tratado de paz que él va a lograr en el mundo entero para poderse ganar el aprecio de todas las naciones. Por eso encontramos ese arco sin flechas, por la forma en que él va a implementar al comienzo de su reinado aquí en la tierra. Su gobierno es un gobierno aparentemente de paz, aparentemente de armonía, aparentemente de tranquilidad, pero como sabemos más adelante se va a manifestar como el hijo de perdición, ¿sí? Los juicios de la gran tribulación se inician con el primer sello, que es la manifestación del anticristo, quien ha estado impedido por la presencia del Espíritu Santo y de la iglesia, ¿sí? Entonces, que ya eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 2, 1 y 7, que ya hay algo que lo detiene y es pues la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces la iglesia va a ser levantada y él va a tener la libertad de poder empezar a ejercer el dominio que quiere ejercer sobre este mundo. Digamos que es Dios el que le da la libertad, porque él recibe órdenes, como vemos en este sello, le da la libertad para que él pueda empezar a ejercer su dominio. Entonces, ¿quién es este jinete del caballo blanco? Es el anticristo. El primer sello está representando la manifestación del anticristo y la forma en que él va a empezar su dominio sobre este mundo, que es a través de un pacto de paz. Eso lo veíamos en Daniel cuando veíamos las 70 semanas, que una de las grandes bestias, ¿sí? Esto tenía 10 cuernos y uno pequeño, ¿sí? Y ese pequeño está representando al anticristo, que a través de 10 naciones y a través de un tratado va a lograr la paz mundial. Y ahí, digamos, empieza esa época del gobierno del anticristo aquí en este mundo. Bueno, esto nos habla el primer sello. Entonces, el primer sello nos está hablando acerca de la manifestación del anticristo. Listo, ahora, ¿qué pasó? Ahora viene y desata el segundo sello, que nos habla de un caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. Ahora, esto es en este segundo sello de este jinete y el que lo montaba, sí, tenemos que tomarlo como algo simbólico. Sí, en el primer sello sí nos habla de un personaje que es el anticristo, pero este sí, de una manera simbólica, nos está hablando acerca de la guerra, sí, de que se va a iniciar ese tiempo de guerra a través de la espada. Todo esto habla de guerra.
La blancura de la falsa paz del primer caballo no dura mucho. Todo tendrá un matiz rojo, bermejo, por la sangre de la guerra en este periodo asallado de la historia. Por eso habla del rojo, o sea, habla de la sangre que va a ser derramada durante toda esta temporada. Se cree que la invasión de Israel por parte de Rusia en Gog y Magog, con sus desastrosos resultados para esta última, tomará lugar durante esta primera mitad de la gran tribulación, o aún antes del levantamiento. Algunos creen que antes del levantamiento de la iglesia, pero pienso que se dará esa guerra de Gog y Magog, tiene que darse durante el tiempo de la gran tribulación. Y es muy claro que todas estas guerras van a producir la muerte de una cantidad de personas aquí en este mundo. Entonces, este segundo sello, entonces nos habla acerca de las guerras. Y vemos en Mateo 24, cuando leemos Mateo 24, nos habla de rumores de guerras, ¿sí? Y en este tiempo, o el tiempo de la gran tribulación, no son rumores, son guerras que ya se están efectuando durante toda esta época. Entonces, segundo sello, ¿de qué nos habla? De todas las guerras. O sea, la paz que había en un principio, ya en este tiempo, ya la paz se acabó, porque ya se manifiesta el hijo de perdición, se manifiesta el anticristo como lo es, ¿verdad? El delegado del diablo aquí en la tierra. Bien, seguimos avanzando. Tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Miren cómo lo representa, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Es natural que en medio de una situación de guerra haya escasez, y eso lo hemos visto en la historia. En el momento de los tiempos de guerra siempre hay escasez, racionamiento y hambre. El hambre será otro azote en este tiempo tan terrible. Y mire que hay un detalle que nos dice el vino y el aceite, o sea, que no los tocara, ¿sí? Son artículos caros y solamente los ricos podrán comprarlos en el mercado negro. Probablemente estos productos están protegidos solamente para algunas personas importantes en ese entonces. Pero aquí lo relevante es que el vino y el aceite no son parte primordial de la canasta familiar. ¿Sí? Nos habla de que ese producto que no es importante sí va a prevalecer, pero lo que es realmente importante, ¿sí? En la canasta familiar, porque nos está hablando del hambre que va a haber en esa época, va a empezar a escasear y no se va a encontrar los productos necesarios para la vida o la alimentación de las familias en esa época. Es importante tener en cuenta que los acontecimientos de Apocalipsis 6 se corresponden con lo que Cristo llama principio de dolores en Mateo 24:8. Miren que a veces nosotros, con todo lo que estamos viviendo hoy en día y de la pandemia, en fin, también traemos a colación ese pasaje diciendo de que estos son principios de dolores, pero realmente los principios de dolores son los que se van a ver en el tiempo de la gran tribulación, en la medida que se empiezan a desatar los sellos, porque en la medida que se van desatando los sellos, gradualmente va a, digamos que las catástrofes o los juicios de Dios van siendo más duros y más complicados aquí en la tierra. Dentro de estos acontecimientos, el Señor profetizó que habrían hambres. Eso lo encontramos en Mateo 24. El jinete que cabalga el caballo negro, vemos que tenía una balanza en la mano. Es decir, dicho jinete tiene control. Cuando nos habla de la balanza, nos habla de control, de todo lo que se coloca en la balanza. O sea, esa idea de balanza nos habla de control, ¿sí? Evidentemente, la escasez de alimentos que produce la hambruna tendrá como resultado un estricto control de los artículos de primera necesidad, ¿sí? O sea, el gobierno del anticristo va a tener el control de todos los alimentos
Y miren que ya pues nosotros en algunos países podemos ver cómo se raciona, si se controla lo que la gente come. Vuelvo, reitero, en el tiempo de la gran tribulación, eso va a suceder. Esa balanza, ese control que es primordial, hablando de los productos de la canasta familiar, pero el gobierno del anticristo va a tener el control y va a decidir qué van a comer y qué no van a comer en esa época. Y miren cómo lo describe en este evento. Dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Las cantidades mencionadas solo bastaban para satisfacer la dieta de un esclavo o de un jornalero, para un día. Recordemos que el denario era el pago del jornal de un día. El denario era el sueldo promedio de un trabajador por un día de trabajo. Dicho sueldo es insuficiente para proveer para el sostenimiento de una familia de tamaño medio, ¿sí? Entonces, la figura del trigo, la cebada y el denario sugiere que un padre de familia tendrá que optar por el alimento más barato para dar a su familia un mínimo de alimentación. Miren cómo el trigo, la cebada. Y hablando del trigo y de la cebada, recordemos un evento en la multiplicación de los panes, que el niño le trae a Cristo, recuerda, 5 panes de ¿qué? 5 panes de cebada y 2 peces. Entonces, en la época de Cristo habían panes de cebada y panes de trigo. Los panes de trigo eran exclusivos de las personas adineradas o ricas o de clase alta. Y los panes de cebada eran pues de la clase media, pobre, ¿sí? Porque eran menos costosos. Entonces, cuando el niño le trae esos 5 panes de cebada, también nos está mostrando su condición, de qué condición económica de la cual venía de procedencia su familia, que era una procedencia pobre en ese momento, ¿sí? Entonces, miren que a veces los detalles que están en la Biblia, nosotros tenemos que confrontarlos también con el contexto cultural en el cual se está desarrollando el texto para poder tener una interpretación correcta del pasaje. Entonces, la figura del trigo y la cebada y el denario, vuelvo reitero, nos muestra que pues en ese entonces, en medio de la escasez, pues van a tener que siempre escoger los productos más económicos para alimentar a su familia. Bien, hermanos, perdón la interrupción. Entonces, estábamos miren lo que nos dice Mateo 24:7, hablando de que este versículo será el cumplimiento de lo profetizado por Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos. Miren, hablando de terremotos, precisamente tembló aquí en Bucaramanga y estos días ha estado temblando, y siempre esto nos da a entender, bueno, que nos recuerda los juicios finales y que lo que la palabra está estipulado, nos está diciendo, no es un cuento de hadas, sino que es algo real, y que pues nosotros como iglesia o nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar preparados, uno, para cumplir el llamado de Dios, y segundo, para estar preparados para ese día en que Cristo llame a su iglesia. Cuando encontramos aquí lo que les decía sobre el aceite y el vino, de que son los productos necesarios de la canasta familiar los que van a empezar a escasear en esa época. Entonces, el tercer sello nos está hablando de esa parte, ¿sí? Del hambre que va a desatarse durante todo ese tiempo de la gran tribulación, y el control que va a tener el anticristo sobre esto, ¿sí? Ya que nosotros también podemos verlo en algunos países comunistas, este control que se tiene sobre la sociedad. Bien, ahora pasemos al cuarto sello, ¿sí? Cuando abrió el cuarto sello, Apocalipsis 6:7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si ven, en la medida que va avanzando cada uno de los sellos, los juicios de Dios también se van haciendo más duros sobre este mundo. Bueno, reitero, cuando hablamos del caballo y del jinete, es el primero sí podemos colocarle nombre, el primer jinete, el caballo blanco, que es el anticristo, pero los demás son simbólicos, ¿sí? Este cuarto sello, ¿sí? Nos habla de un jinete amarillo, ¿sí? Y nos habla de la muerte, o sea, es algo simbólico. Un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. De los cuatro, este es el único jinete que es identificado por nombre. Se le llama Muerte, y ¿quién le seguía? El Hades, o sea, el mismo infierno le seguía. La muerte reclama la parte física, ¿sí? Material, cuando se habla de la muerte, del cuerpo del hombre. Pero el Hades, ¿qué está reclamando? Él reclama el alma, o sea, el infierno está reclamando de la parte inmaterial que nos está hablando del alma, ¿sí? Que es inmortal. Por eso nos habla de que la muerte le seguía al Hades. El Hades está representando el infierno. Por causa de estos juicios morirá la cuarta parte de la población mundial. Si tomamos como base la actual población del mundo, aproximadamente está en 7.700 millones de personas. Esa cuarta parte estaría puede equivaler a 1.925 millones de personas. O sea, es impresionante la cantidad de muertes que van a haber en esa época. Y estas muertes no son de los mártires que van a vivir y van a enfrentar pues la muerte en ese tiempo, sino nos están hablando de personas que van a morir y van a ir al infierno como tal. Bien, el cuarto sello nos habla acerca de la muerte del jinete. El juicio divino es ejecutado mediante 4 instrumentos diferentes. Miren, que es la espada, nos habla de la guerra, con hambre, hablando de cómo va a efectuar la muerte, con hambre probablemente causada por la gran escasez de alimentos que hay a raíz de todas las guerras que se están presentando, con mortandad, pestilencias. Bueno, si hablamos de pestilencias, ya lo que estamos viviendo hoy se está aproximando en pequeña escala, se está aproximando a lo que se va a vivir en esa época. Y con las fieras de la tierra, la preposición con sugiere que con las fieras mencionadas son instrumentos, ya las fieras los animales se convierten en instrumentos de Dios. Dios ha usado en el pasado una variedad de animales para efectuar los juicios de Dios. Recordemos las langostas, las plagas de Egipto, las avispas, los leones en Segunda de Reyes, los osos también, diversas plagas, insectos, en fin. Dios ha utilizado los animales para efectuar sus juicios al hombre, y más en esa época también vamos a ver utilizar las mismas fieras de la tierra para desarrollar estos juicios. Bien, esto es con el respecto al cuarto sello, que nos habla acerca de la muerte. Y entramos al quinto sello. Hasta ahora, hermanos, ¿tienen alguna inquietud, alguna observación o algún aporte adicional que quieran realizar? ¿Todo ha estado claro? No. Bueno, perfecto. Recordemos que estamos en el momento en que el Cordero Inmolado toma ese libro y empieza a desatar esos juicios de Dios sobre este mundo, o dar libertad para que esos juicios se ejecuten aquí en la tierra.
Cuando llegamos al quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Almas bajo el altar. Aquí la escena cambia de la tierra al cielo. Los 4 primeros sellos hablan de los juicios de Dios sobre este mundo, pero cuando entramos al quinto, está relacionado con algo que sucede en el cielo. Bajo el altar las almas, ¿qué ve Juan? Bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bajo el altar recordemos que bajo el altar caía la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Allí era que llevaban el cordero en el altar, ¿sí? Y se efectuaba en el altar de bronce el sacrificio de estos animales, y ahí era donde derramaban la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. La referencia debe ser estas personas, a personas que han creído en Cristo durante los primeros meses de la tribulación, mientras los juicios de los primeros 4 sellos eran ejecutados. La razón por la cual habían sido muertos, es decir, degollados, podemos encontrar 2 razones. Una, por causa de la palabra de Dios. Segundo, por el testimonio que tenían. Estos mártires eran obedientes a la palabra de Dios y daban testimonio de su fe a pesar de las persecuciones. Entonces, este grupo que vemos en el quinto sello son personas que han muerto durante el desenlace de los 4 primeros sellos, ¿sí? Este primer grupo. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este está haciendo relación a este evento de los mártires de estos primeros sellos que son desatados aquí en la tierra. Entonces, veíamos que hay 2 grupos que Juan ve en el Apocalipsis con respecto a los mártires. Capítulo 6, versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, para que también habían de ser muertos como ellos. Ve Juan la visión, un grupo, ¿sí? De mártires, pero se les da las ropas blancas, ¿verdad? Y después de la muerte, pues ellos ya están disfrutando de esa paz y esa tranquilidad. Pero se les dice que esperen un poco de tiempo más porque todavía falta otro grupo para que se les añadan a ellos, ¿sí? Otro grupo de mártires. Los santos mártires reciben un galardón de gracias en la forma de vestiduras reales que les cubrían hasta sus pies como muestra de la justicia de su causa. Además, se les asegura que su petición será contestada después de que se complete el número de los mártires. ¿Qué petición ellos estaban solicitando? Que se hiciera justicia, que se vengara la muerte de ellos. Se les informa además que deben descansar todavía un poco de tiempo. Los mártires descansan en el sentido de que disfrutan ya de las bendiciones de la presencia de Dios, pero debían esperar a que se complete el grupo de los mártires. Dice el pasaje, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, ¿sí? Porque hasta ahora, recordemos, solamente se han desatado 4 sellos. Esta frase da a entender que habría un segundo grupo de mártires. Vuelvo, reitero, el primer grupo de mártires serán durante los primeros 4 sellos. Este segundo grupo recibe la designación de consiervos o hermanos. El primer grupo de mártires sufre durante la primera mitad de la gran tribulación o en los primeros 4 sellos que se son desatados. Y eso lo encontramos en Mateo 24:9. Mientras que el segundo grupo padece por negarse a someterse a la bestia y a adorar a su imagen durante los años finales de la tribulación. ¿Por qué? Porque ya en ese periodo final, ya el anticristo se manifiesta ya como el hijo de perdición, como la bestia, como el anticristo como tal. Entonces, este segundo grupo mueren por no someterse al señorío y a la autoridad, ni adoran a la bestia, y por eso van a ser martirizados.
El verbo completara, hasta que se completara, significa llenar o cumplir. La idea de la frase es que Dios ha preordenado un número específico de siervos suyos que serán mártires durante los años de la tribulación. Aquí no se habla del número de los redimidos, sino de los que van a pasar a ser martirizados, que sufrirán durante la persecución de los últimos tiempos, ¿verdad? Recordemos que también están los 144,000 que van a ser sellados, pero en cierto sentido ellos también van a ser redimidos y sellados para predicar durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, el grupo que se ve cuando se desata el quinto sello es el primer grupo de mártires que viven esa experiencia durante el desenlace de los primeros 4 sellos. El desenlace de los primeros 4 sellos. Bien, ahora pasamos al sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hermano, hoy se sintió fuerte y ayer o antier, no recuerdo cuándo, también se sintió fuerte. Pero bueno, estamos bajo la protección del Señor. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí el sexto sello vemos que se desatan ciertos eventos naturales, catástrofes naturales y cósmicas aquí en la Tierra. La apertura del sexto sello revela acontecimientos cósmicos aterradores. Las convulsiones celestiales que suceden producen confusión y caos entre los hombres. Prácticamente todos los comentaristas relacionan Apocalipsis 6, 12 con Mateo 24, 3 al 30, que nos hablan acerca también de los mismos eventos. Estos son juicios por medio de la naturaleza, ¿sí? Dios utiliza la naturaleza, el cosmos. Los primeros 4 sellos son ¿qué? Juicios políticos, sociales, económicos, demográficos, ¿sí? Pero el sexto sello son juicios por medio de las leyes físicas de la naturaleza. Los acontecimientos del sexto sello comienzan con un sismo, con un gran terremoto sin precedentes. Nunca habrá ocurrido un temblor cuya severidad solo será sobrepasada por otro que va a ocurrir al final de la tribulación. Bueno, si hoy, en estas épocas, hemos visto terremotos terribles, hablamos de terremotos de escalas de 7, algunos de 8, en fin, en México también, los terremotos que se han presentado con unas catástrofes terribles. Estos terremotos que van a presentarse en la gran tribulación no tienen precedentes históricos, ¿sí? No tienen ningún precedentes históricos. Y la causa o la mortandad que va a generar como consecuencia de ellos es muy grande. O sea, no tiene ningún registro histórico estos eventos naturales. Después del terremoto habrán señales en el firmamento. Miren que cómo gradualmente, en la medida en que va avanzando el juicio de Dios sobre este mundo, cada tiempo va siendo más complicado. Cada juicio va a ser más duro. Cada sello y más adelante cada trompeta y cada copa de la ira de Dios van a ser más fuertes en consecuencias sobre este mundo. Después del terremoto habrán señales en el firmamento que el hombre no había contemplado antes. O sí, pero no de la forma en que se van a desarrollar durante el tiempo de la gran tribulación. Y miren que uno de ellos nos dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Se puso negro como tela de silicio. Además de su color, se asocia con la
con la tristeza, la desesperación y la muerte. El sol se pone negro. O sea, va a haber una especie de oscuridad en todo el mundo, ¿sí? El segundo nos dice lo siguiente. Y la luna se volvió toda como sangre. Ya nosotros hemos visto esa experiencia de las lunas de sangre, ¿sí? Pero aquí nos dice, ¿sí?, que va a verse de una forma que nunca antes se había podido visualizar. La totalidad de la superficie lunar adquirirá un color rojizo, semejante a la sangre. Este raro eclipse total de luna servirá también para aumentar la perplejidad de la humanidad. O sea, todo el mundo va a quedar perplejo a raíz de todos estos eventos que están sucediendo aquí en la Tierra. Y miren que uno imaginaría que la gente reaccionaría y buscaría de Dios, pero lo que nos dice la palabra es que no, o su corazón se ha endurecido en reconocer su pecado y reconocer a Dios como su Señor. Hablando, el versículo 13 nos dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Habrá un tercer acontecimiento cósmico que sin duda producirá profunda preocupación en la sociedad y en la humanidad. El texto castellano dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El vocablo estrellas puede referirse a cuerpos astrales, ¿sí?, que están, o asteroides que continuamente están orbitando en el espacio. Pero, ¿qué nos dice? Que muchos de esos cuerpos celestes o esos asteroides van a caer aquí en la Tierra. Y miren que cerca en el tiempo, en esta década, el 15 de febrero del 2013, en Siberia, ¿sí?, cayó un asteroide. Los habitantes de la ciudad Chelyabinsk miraron asombrados hacia arriba y muchos pensaron que había comenzado una guerra nuclear. Un asteroide estalló en el cielo provocando una lluvia de meteoritos que sorprendieron al mundo y hoy hacen que sorprendieron a todas las personas y aún a los mismos científicos. Según la estimación preliminar, miren este dato, la energía explosiva del impacto del asteroide fue equivalente a la de 460 kilotones de TNT, o casi 30 veces, impresionante esto, 30 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. 30 veces, o sea, ese asteroide que cayó en este lugar, cerca a Rusia, Siberia, tenía la potencia 30 veces la bomba que cayó en Hiroshima. O sea, tenía un poder, desató una cantidad de energía impresionante. Ahora yo me pregunto, en esa época, el tiempo de la ¿cómo se llama?, de la gran tribulación, la cantidad o los asteroides que van a caer sobre esta tierra, todos los efectos o las consecuencias que van a generar a los seres humanos y al cambio climático también que se va a presentar durante ese tiempo. Entonces, este sexto sello, nos habla acerca de los efectos o que Dios va a utilizar la propia naturaleza, para empezar a efectuar estos juicios que están plasmados en el sexto sello, ¿sí? Entonces, nos dice el versículo 16 y 17 de Apocalipsis. Y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los versículos 16 y 17 expresan la reacción de los hombres frente al juicio divino, frente a una calamidad de tal magnitud.
era de esperarse, o sea, frente a todo lo que ellos están experimentando y viendo, era de esperarse que las personas optaran por humillarse delante de Dios. Pero ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están escondiéndose, buscando sus ídolos inanimados, pidiendo socorro a cualquier otro, menos a Dios, ¿sí? Y ahí vuelvo y reitero, vemos la dureza de corazón de las personas en esa época de la gran tribulación. Entonces, este sexto sello que encontramos aquí en Apocalipsis nos hace referencia a todos los eventos naturales que van a suceder en la gran tribulación. Entonces, recapitulemos un poco acerca de los sellos que hemos desarrollado hasta este momento. El primer sello, podemos llamarlo como una especie de guerra fría, en el sentido en que Satanás, o el primer sello del jinete, el caballo blanco y el que lo montaba con un arco sin flechas, la guerra fría en el sentido que va a haber una paz, pero es una paz ficticia y que es un tiempo donde le va a permitir armar todo su plan diabólico al anticristo para, digamos, llegar a su punto final o su objetivo final, que es destruir a la nación de Israel. Entonces, el primer sello nos habla acerca del anticristo. Segundo sello nos habla acerca de la guerra, ¿sí? De guerras por doquier que van a causar hambre y van a causar muerte en todo este mundo. Tiene relación a lo que vemos en Mateo capítulo 24. El tercer sello nos habla acerca de la hambruna, o sea, a raíz de todas las guerras, las consecuencias que va a generar es una hambre sin precedentes en todo el mundo. El cuarto sello nos habla acerca de la muerte. Y nos habla que la cuarta parte de las personas van a morir en ese tiempo, en ese momento, ¿sí? El quinto sello, ya pasamos de lo que estaba sucediendo en la tierra a una visión que Juan recibe en el cielo sobre el altar, las almas de los que habían sido martirizados. Este fue un primer grupo, ¿sí?, de martirizados durante los primeros tiempos de la gran tribulación, o durante los primeros 4 sellos que se han desatado sobre este mundo. Está este grupo de primeros mártires, ¿sí? Y que ellos en ese momento estaban pidiendo juicio sobre aquellos que los habían martirizado. Algunos tratan de representar a esos martirizados, a esos grupos de mártires, diciendo de que son todos los mártires que ha tenido la historia de la iglesia. Está representando esos grupos que vio Juan de martirizados, ¿sí? Y ellos, los que creen en este sentido, asuman esta posición, son los que no creen en la gran tribulación, o no creen en los eventos de la semana 70, y hablan de que los mártires son los mártires de todas las épocas de la historia. Pero ¿cuál es la diferencia de los mártires de toda la historia con respecto a los mártires de esta época? Recordemos el Esteban, cuando estaba siendo apedreado, martirizado. Él, que en su oración, ¿qué pidió? Que no se tuviera en cuenta el pecado de aquellas personas que lo estaban a él matando. O sea, no estaban pidiendo juicio. Y todos esos mártires, antes del arrebatamiento, todos los que han sido martirizados durante la iglesia primitiva y la historia de la iglesia, ninguno de ellos ha pedido juicio sobre aquellos que hicieron este daño físico. Por el contrario, oraron por ellos y pidieron perdón a Dios por el pecado que ellos estaban cometiendo. Además, Cristo lo reflejó en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Pero este grupo de mártires que encontramos, por eso son diferentes a los mártires de toda la historia, que encontramos en la semana 70, ellos sí están pidiendo juicio. Ellos sí están pidiendo y reclamando juicio delante de Dios sobre aquellos que los martirizaron. Y que son 2 grupos. El primer grupo de mártires es el que ve Juan ahí, y el segundo grupo de mártires son los que se van a negar al dominio
del anticristo, ¿sí? Porque van a vivir la época en la cual la bestia o el anticristo se va a manifestar como el hijo de perdición. Eso nos habla el quinto sello, que es con respecto a los martirizados. Y al sexto sello, sí, volvemos otra vez a los juicios de Dios aquí en la tierra. Son los efectos naturales que hay aquí en la tierra, ¿sí? Las perturbaciones que van a haber aquí en la tierra, ¿sí? Efectos naturales. Vemos los asteroides que van a suceder, los terremotos que van a suceder, ¿sí? Y esos son los juicios que poco a poco van creciendo en la medida que va pasando la semana 70 del libro de Daniel. Hasta ahora hemos visto los 6 sellos, hasta ahora 6 sellos del Apocalipsis. Para la próxima clase pues vamos a desarrollar el séptimo sello, que tiene que ver y está relacionado con las trompetas, ¿correcto? Pero bueno, quiero dar este espacio para las inquietudes, las observaciones que tengan, que quieran hacer en este momento. Si alguien tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, pues lo escucho. Amén. ¿Alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera realizar? ¿Alguna observación adicional si la tienen? Me parece que todo está claro. Está claro hasta el momento. Amén. Perfecto, hermanos. Muy bien. Entonces, Amén, hermano. correcto, gracias. Ya con esto, esto era lo que teníamos para la clase del día de hoy, los sellos del Apocalipsis. Para la próxima clase vamos a avanzar en las trompetas y en las copas para finalizar este temario, y ya nos quedaría una clase adicional para lo de la gran tribulación y otra con respecto a la batalla de Armagedón, y otra clase adicional para el gobierno milenial de Cristo, y así pues vamos a ir avanzando y vamos terminando con la materia de introducción a la escatología. Entonces, vuelvo y reitero, si tienen algún aporte, alguna pregunta adicional que quieran hacer, pues estoy atentos. Nuevamente el próximo sábado estaremos aquí a las 4 de la tarde nuevamente. Les pido pues si podemos ajustar el horario, 4 de la tarde, para poder empezar a desarrollar este temario para el próximo sábado. Va a quedar la evaluación, la autoevaluación por Classroom, para que por favor la apliquen como tal, ¿sí? Y ya, como les digo, ya pues vamos a ir finalizando esta materia como tal. Y pues con la ayuda de Dios nos estamos preparando también para iniciar proyectarnos para la otra materia que queremos desarrollar. Pero bueno, reitero, si tienen alguna inquietud, alguna duda o alguna observación que quieran hacer, pues estamos atentos. Espero que pues de alguna manera lo que estamos desarrollando sea de bendición y edificación para ustedes, y esta instrucción pues puedan ustedes también aplicarla y poder ser bendición para otros. Amén. Amén. Entonces pienso que eso era lo que queríamos, lo que quería desarrollar el día de hoy con ustedes. No sé si quieren hacer alguna observación. Si no hay ninguna observación adicional, pues vamos a ir finalizando ya la clase el día de hoy. ¿Amén? Bien, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar aquí, y nos vemos el próximo sábado, tipo 4 de la tarde, nuevamente estaremos aquí con la ayuda de Dios. Amén. Voy a pedirle el favor a la hermana Isabel Guadrón, si nos puede guiar en la oración para finalizar esta clase. Amén, pastor.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar dándole gracias al Señor. Gracias, amado Dios y Padre Celestial, Señor, por este momento que nos permite, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor, y de estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por el pastor Marcos, Señor. Gracias. Bendícele grandemente. Multiplícale, ayúdale, Señor, que seas tú obrando, Señor, en él, Señor, en su familia, en su hogar, Señor. Seas tú llenándole de esas ricas bendiciones de salud, Señor, guardándole, cuidándole y protegiendo, guardando su salida, su entrada, Señor, mandando ángeles alrededor de él. Señor, seas tú obrando en este tiempo, Señor, que seas tú guardándole, Padre Celestial. Y te doy las gracias por su vida, Señor, y porque nos has, está ahí para enseñarnos, está ahí siempre atento y disponible, Señor. Gracias por ese tiempo de disposición que tiene el pastor. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentran. Señor, seas tú también guardándoles, cuidándoles y protegiéndoles, Señor, en este momento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Isabel, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Dios les bendiga. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo sábado Dios les a las bendiga. 4 de la tarde con la ayuda de Dios. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Marcos. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén, Saludos desde igualmente. Australia. Dios les Amén, bendiga. hermano. Dios Amén. bendiga, Gloria a hermano. Dios. Un abrazo.